Yo tengo derechos. Tengo derechos. Todos tenemos derechos. Tenemos derechos. A una familia. A expresarme con libertad. A la alimentación. A la salud. A un hogar. Vive tus derechos. Oficina de Derechos Humanos por la vida y la justicia de los pueblos amazonenses. Ya comienza Vive tus derechos. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Bien, vamos a recordar algunas fechas, algunos acontecimientos importantes ocurridos en el pasado, en periodo que va desde el día de hoy jueves hasta el próximo miércoles, que ya nos encontrará en el mes de abril, el 1 de abril es el miércoles, ¿verdad? Hoy jueves 26 es el Día Mundial contra la Epilepsia, también conocido como el Día Púrpura. Es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Se inicia la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación social. Y es además el Día Mundial del Clima, el tema que todos dominamos en estos días, ¿verdad? Todo el mundo está hablando del clima. Más adelante abordaremos algunos contenidos sobre esta materia. El 26 de marzo del año 1562 se funda la ciudad de la Asunción. La ciudad de la Asunción es la capital del estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita, ¿verdad? Fue una de las primeras ciudades fundadas en el territorio americano por los europeos, los españoles en concreto. En el año 1812 ocurre el gran terremoto en el centro del país, se le conoce como el terremoto de Caracas, que destruyó una parte importante de la ciudad. El libertador Simón Bolívar, que se encontraba por ahí junto con Francisco de Miranda, pues de alguna manera argumentan en su literatura, en sus textos, que el terremoto contribuyó de manera significativa a la caída de la Primera República. En el año 1827, el 26 de marzo, fallece Ludwig van Beethoven. Beethoven fue un extraordinario músico. La cualidad que más conocemos es que, a pesar de su sordera, fue capaz de componer pues obras maravillosas que todavía perduran. Y en el año 1992 se funda el Mercado Común del Sur, Mercosur, como una iniciativa de integración económica, originalmente en los países del Cono Sur, Uruguay, Chile y Argentina. Posteriormente se abrió a otros países suramericanos, inclusive Venezuela estuvo en algún momento incorporada a Mercosur. Una más de las iniciativas por la integración, en este caso fundamentalmente económica, que ha generado algunos resultados positivos y otros no tanto. Pero en todo caso es evidencia de que sí podemos entendernos cuando nuestros objetivos pues trascienden el egoísmo particular. Mañana viernes 27 va a ser el Día Internacional del Teatro. Tengo entendido de que se reactiva el teatro aquí en Puerto Ayacucho. He visto por ahí algunos flyers que le llaman eso, donde anuncian la puesta en escena de alguna obra, ¿no? Bienvenido el teatro. El teatro es uno de los medios relevantes para hacer muchas cosas, para formar, para informar, para educar, ¿verdad?
Además va a ser mañana el Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas. Y ese es un concepto bien interesante, ¿verdad? Porque nosotros como civilización en las últimas, en este último siglo, hemos orientado todo el esfuerzo formativo hacia la especialización extrema. Y en ese esfuerzo perdemos la capacidad de entender la totalidad. Y la salud, obviamente, debe ser tratada desde la totalidad. En 1903, el 27 de marzo, nace Antonio Arraiz. Antonio Arraiz fue un escritor, un poeta, un político, un hombre de su momento. Le tocó vivir la dictadura de Juan Vicente Gómez y fue uno de los actores fundamentales de la llamada generación del 28. Y si no me equivoco, fue cofundador del diario El Nacional, Antonio Arraiz. El sábado va a ser el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Vaya entonces para los cultores, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación por el trabajo relevante, importante que desarrollan día a día. En 1528, un día después de haber sido creada la provincia de Venezuela, ese rey Carlos I de España y V de Alemania, pues firma un contrato con la familia Welser, la familia alemana, donde le otorga a esos alemanes banqueros la autoridad para gestionar, digamos, la economía y la sociedad de la provincia de Venezuela, ¿verdad? Eso va a durar hasta 1546, es decir, 18 años. 18 años donde lo que hoy es Venezuela estuvo bajo la tutela de los Welser, y los Welser, pues lamentablemente no hicieron las cosas muy bien, que se diga, ¿no? Su objetivo fundamental era enriquecerse a costa de cualquier cosa. Un mal inicio de la experiencia de la provincia. En 1750, el 28 de marzo, nace don Francisco de Miranda, un venezolano universal, un hombre reconocido en distintas partes del planeta por su valor, por su participación en distintos procesos políticos. Su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo en París, pero también es recordado en los Estados Unidos por su participación en la guerra de la independencia contra Inglaterra. Un hombre, probablemente el primer venezolano universal. En 1864, el gobierno, la sociedad venezolana a través del gobierno, aprueba la llamada Constitución de 1864, que cambia el nombre de Venezuela. Desde ese momento Venezuela pasa a llamarse Estados Unidos de Venezuela. Estados Unidos de Venezuela, lo que conlleva a la consideración de que el país se convierte en una república federal. Y ese concepto de federalismo es bien interesante, ¿no? Porque ha seguido vigente, aun cuando los nombres hayan cambiado, ha seguido vigente, aunque pudiéramos argumentar que poco actuado. En el año 1958, el 28 de marzo, se crea el Parque Nacional Guatopo. El Parque Nacional Guatopo queda en el estado Miranda, entre lo que hoy es la ciudad capital, el distrito capital, y el estado Miranda. Ese Parque Nacional Guatopo se caracteriza por ser una fuente de agua dulce. Diversos ríos drenan el parque, algunos van hacia los llanos y otros van hacia la vertiente del Gran Valle de Caracas. Durante muchos años, Guatopo fue la principal fuente
del acueducto de la ciudad de Caracas. Hoy insuficiente, pero todavía creo que está cumpliendo funciones ahí. El día domingo 29 va a ser el Día Mundial del Piano. ¿Usted conoce algún pianista? Venezuela tiene algunos pianistas extraordinarios, entre ellos algunas mujeres, ¿verdad? Que son personas de renombre, de renombre internacional, global. Gabriela Palacio creo que es una de ellas, ¿verdad? En 1785, el 29 de marzo, se funda el Seminario Real Colegio San Buenaventura de Mérida. Y ese seminario derivó posteriormente en lo que hoy llamamos la Universidad de los Andes, la ULA. Esa casa del saber donde tanta gente se ha formado. Incluso muchos amazonenses se formaron y se forman en la Universidad de los Andes. En 1914 fallece José Manuel de los Ríos. ¿Y quién fue José Manuel de los Ríos? Otro ilustre venezolano, ¿verdad? Un médico. Es reconocido, entre otras cosas, por su trabajo en materia de investigación, pero sobre todo por haber sido el fundador de la pediatría en Venezuela. Entonces, muchos venezolanos probablemente le deben la vida a los aportes de José Manuel de los Ríos. Bueno, es reconocido, por ejemplo, hay muchos hospitales en el país que llevan su nombre, ¿verdad? El lunes 30 va a ser el Día Internacional de los Cero Desechos. ¿Qué quiere decir eso? Que teóricamente nosotros el lunes debemos hacer todo nuestro máximo esfuerzo por no producir ningún tipo de desecho. Entonces la invitación es hacia eso. Vamos a hacer, si nos acordamos, hacer el esfuerzo de no producir desechos al menos ese día. Y probablemente notaremos un cambio en nuestro entorno. Ojalá la conciencia nos cumpla y nos lleve a cumplir esa meta. Va a ser también el Día Escolar de la Paz o para la Paz y la No Violencia. Dos elementos fundamentales, ¿verdad? De los cuales todavía arrastramos serias, muy serias y muy grandes debilidades. No logramos construir paz, no logramos evitar la violencia. Entonces, el llamado de ese día es precisamente que desde las escuelas, en ese proceso formativo inicial, conjuntamente con el apoyo de las familias, pues los niños, las niñas aprendan a convivir, a tolerar, a vivir en paz y sin violencia. Va a ser también el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Esas personas que muchas veces no son reconocidas en el esfuerzo enorme que hacen día a día por mantener los hogares, ¿verdad? Es importante darle el valor que realmente tienen. Y va a ser también el Día Mundial contra el Trastorno Bipolar, o para llamar la atención en torno a esta, vamos a llamarla enfermedad, trastorno bipolar. En 1845 se firma el Tratado de Paz entre Venezuela y España, y a partir de esa fecha pues se reconocen ambos gobiernos y establecen relaciones internacionales. Y en 1857 los Estados Unidos de Norteamérica compran Alaska a los rusos, ¿verdad? Lo hacen por $7.200.000. Y leía por ahí que muchos norteamericanos de esa época decían que eso estaba mal, que era un mal negocio. Pues resulta que Alaska es lo que es hoy. Yo creo que eso fue una ganga. El martes 31 va a ser el Día del Documento Libre y el Día Mundial de la Copia de Seguridad. Un par de fechas ahí medio extrañas para conmemorarlas, pero así es la vida. En 1561 se funda la ciudad de San Cristóbal. En 1596 nace René Descartes. ¿René Descartes quién fue? Un
filósofo francés, ¿verdad? Algunos dicen que es padre del método científico, autor de muchas frases que repetimos sin darnos cuenta de su origen. En 1727 fallece Isaac Newton. Isaac Newton fue, o ha sido calificado como el mayor científico occidental, al menos, de los últimos 1000 años, y probablemente antes, ¿verdad? A él le debemos las leyes del movimiento en la física, a él le debemos el descubrimiento de la ley de gravedad, el cuento ese de la manzana que le cayó en la cabeza y todas estas cosas. En 1879 se promueve la ley de monedas, lo hace el gobierno de Antonio Guzmán Blanco en Venezuela, y a partir de ahí el bolívar de plata se convierte en la unidad monetaria del país. 1879. Chagua ha pasado bajo los ríos y muchos cambios ha sufrido nuestra unidad monetaria. En el 2025, muy recientico, el Papa Francisco aprueba el decreto de canonización de Carmen Elena Rendiles, nuestra santa, ¿verdad? En conjunto con José Gregorio Hernández. Y el miércoles 1 va a ser el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Eso me parece muy, muy importante. Que el trabajo no sea tedioso, que el trabajo no sea una obligación, una condena para la gente, sino que también pueda incorporar el disfrute. Y también dice los medios que se va a celebrar el Día Mundial de la Educación. Y en el año 1954, el 1 de abril, se inaugura el Parque Monumental de la Paz en Hiroshima. Hiroshima fue una de las ciudades japonesas blanco de una bomba atómica. La intencionalidad de ese parque memorial de la paz, pues obviamente es recordar la tragedia, por un lado, del uso de la violencia y de la ciencia mal aplicada, y no solamente recordarlo, sino llamarnos la atención para que no vuelva a repetirse un crimen de esa naturaleza. Ponte al día y vive tus derechos. Bien, vamos a continuar revisando los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en estos tiempos donde tanto se escucha acerca del salario. Pues queríamos recordar lo que dice la Constitución en torno a él. Y eso nos lleva al artículo 91 de la Constitución, que dice lo siguiente: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. Continúa diciendo, el salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. Luego, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Bien, eso es lo que dice el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con respecto al salario. Cada uno de ustedes sacará sus conclusiones. Economía, Política, la salud, servicios públicos, la familia.
Bueno, después de 2 meses de ausencia, con respecto al programa, pues yo hubiera querido llegar diciendo que se acabó la violencia, se acabaron las guerras, no más conflictos, la paz reina en el mundo, pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Lo que sí es una realidad es que las condiciones de vida de la población, de las mayorías de la población, cada día son más precarias. Y vemos como esa interrelación entre la economía, el clima y los conflictos violentos, pues se convierten en motores de degradación de la calidad de vida de muchísimas personas, directa e indirectamente. Aquellos que sufren la violencia cara a cara, la sufren por supuesto, pero nosotros que pudiéramos pensar que estamos lejos de esos escenarios, también vemos cómo nos afecta desde distintas perspectivas, ¿no? Es evidente que esa crisis de humanidad que nos viene marcando desde hace mucho tiempo, pues tiene pocas visas de corregirse en el corto o en el mediano plazo. Se amerita mucha voluntad para resolver estos problemas y pareciera que esa voluntad no existe o está supeditada al dominio de grupos de interés que privilegian pues probablemente su riqueza, su acumulación antes que la calidad de vida de mucha gente, de los niños, de los ancianos, que son las principales víctimas de todas estas distorsiones de lo que debería ser una vida digna. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Bien, vamos a nuestra sección de Ecología Integral, un breve comentario en el marco del Día Mundial del Clima. Hemos estado revisando un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que es la autoridad global en la materia. Ese informe es muy reciente, fue anunciado hace apenas unos días por el director general de la Organización de Naciones Unidas, y la conclusión macro es que el clima está cada día más descompuesto que nunca, es la frase que se utiliza, y está más descompuesto que nunca por muchas situaciones. Una de ellas tiene que ver con el aumento sostenido de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los niveles de CO2 han llegado a valores nunca antes alcanzados, ¿no? Ese calentamiento continuado de la atmósfera pues fortalece el efecto invernadero y bueno, mucho de lo que tiene que ver con nuestro sufrimiento día a día con las temperaturas está obviamente vinculado a esta situación que no hemos logrado ni siquiera frenar, no corregir, pero por lo menos detenerla. El reporte señala que entre los años 2015 y 2025, 11 años, estos han sido los más cálidos registrados desde que tenemos registros, ¿verdad? 11 años continuos donde un año sí, un año no, alcanzamos los récords, por ejemplo, de temperatura. El 2025, precisamente, que acaba de terminar hace 3 meses, es el segundo año más cálido registrado. Y el más cálido fue el 2024, o sea que estamos en el camino, ¿no? La información nos dice también que la temperatura está 1.43 grados centígrados por encima de la media histórica. 1.43 grados centígrados. Y eso explica por qué la frecuencia y la intensidad de muchos fenómenos extremos, fenómenos climatológicos extremos, ¿verdad? Estos calorones, los incendios derivados de ellos,
las lluvias torrenciales, las tormentas oceánicas, todas estas cosas que vulneran la calidad de vida de la sociedad, vulneran la economía y cada día pareciera que contribuyen más y más al empobrecimiento de más y más personas en el planeta, obligándolos a moverse, obligándolos a pasar hambre, tantas consecuencias de una situación que ha sido diagnosticada hace muchísimos años, pero que nuestros liderazgos han sido incapaces de encontrar los mecanismos para corregirlos. Un caso particular tiene que ver con lo que está ocurriendo con los océanos. El calentamiento de las aguas oceánicas es extraordinariamente elevado y en consecuencia ese calentamiento implica el aumento de la absorción de CO2 que está ahí, que se va liberando poco a poco y es el que mantiene la temperatura atmosférica elevada. Los datos dicen que esa concentración de CO2 en los océanos es 18 veces más que la energía consumida en todo el mundo en un año. O sea que ese impacto del calentamiento oceánico es 18 veces más potente que las emisiones producidas por el uso de la energía. Otro de los graves problemas que se vienen agudizando tiene que ver con el deshielo. En el océano Ártico y el Antártico los niveles de pérdida de hielo marino son extraordinariamente elevados. Y lo peor de todo es que la predicción que el informe nos da es que se espera que entre el año 2025 y 2029 el aumento de la temperatura va a alcanzar probablemente más de 1.5 grados centígrados. Y dice que hay un 70% de probabilidades de que supere ese 1.5%, lo cual no vislumbra un futuro agradable. Bueno, en nuestra sección de conversando, hoy vamos a hacer una conversación virtual, que ellos la llaman. Vamos a usar una grabación que obtuvimos en el día de ayer. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez es un biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. En este momento es profesor universitario, en este momento es el coordinador general de la organización Clima 21. Y le pedimos que nos hablara en torno a los derechos humanos ambientales en el marco del Día Internacional, del Día Mundial del Clima, en el marco de nuestra realidad climática. Pues vamos a escuchar qué tiene que decirnos el doctor Alejandro Álvarez. Saludos a todos los oyentes que están conectados a su radio el día de hoy. Hoy les propongo que hablemos de derechos humanos ambientales. Para ello, comencemos con un ejercicio de imaginación. Imaginen por un momento que abren el grifo de agua de su casa y si sale agua, no sabes si lo que estás bebiendo puede enfermarte. Imaginen que el aire que respiras, el suelo donde crecen los alimentos o el río donde viven los niños están contaminados. Para millones de personas en todo el mundo y también en Venezuela, esto no es una fantasía, es su vida cotidiana. De eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos ambientales. Esto no es una idea abstracta, es algo muy concreto. El derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y equilibrado. Esto porque sin agua limpia, sin aire respirable, sin ecosistema sano, no hay vida digna posible. No podemos avanzar en lograr el gozo de muchos otros derechos, como el de la vida, la salud, el trabajo, la vivienda digna, si no tenemos primero los derechos humanos ambientales reconocidos. Ahora llevemos esta historia a la región guayana, es decir, al sur de Venezuela, donde están ustedes viviendo. Este es un territorio de enormes riquezas naturales e importantes culturas indígenas, pero también profundamente golpeado por la minería, tanto de oro como de otros minerales,
así como por la deforestación y extracción de fauna y productos vegetales sin ningún tipo de control. En muchas zonas de esta región, el uso del mercurio para separar el oro está contaminando los ríos. Ese mercurio entra en los peces, luego, cuando los comemos, entra en el cuerpo de las personas y termina afectando gravemente nuestra salud, especialmente a los niños y mujeres embarazadas. Es una cadena silenciosa de daños, una forma de violencia lenta. Y no es solo la minería. El cambio climático también está alterando los ciclos de lluvia, intensificando sequías o inundaciones, afectando cultivos, la salud y el acceso al agua. Todo esto se va a traducir en más pobreza, más enfermedad, más desigualdad. Por eso, los derechos ambientales no son un lujo, ni un tema solo para científicos y amantes de la naturaleza. Como ya dijimos antes, ellos son la base para otros derechos: el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a una vivienda digna, entre otros derechos. Cuando el ambiente se degrada, estos derechos también son afectados. Pero esta historia no es solo del problema, también queremos hablar de las personas que actúan para buscar soluciones. En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil han venido alertando sobre esta situación y proponiendo soluciones. Por ejemplo, estas organizaciones han realizado informes y pronunciamientos públicos que han señalado que actividades como la minería sin control están generando graves daños ambientales y violaciones de derechos humanos, especialmente en territorios indígenas y áreas protegidas. También han recordado que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger esos espacios y garantizar un ambiente sano para toda la población. Asimismo, trabajan acompañando a comunidades locales a buscar soluciones para sus problemas ambientales más importantes. Un ejemplo de trabajo es que organizaciones venezolanas recientemente publicaron un pronunciamiento donde advierten que la ley de minas que se está discutiendo en la Asamblea Nacional no está incluyendo temas muy importantes, tanto de gestión ambiental como de derechos humanos, en particular derechos de los pueblos indígenas. Por esta razón, si no se realizan cambios importantes en la nueva ley, se podrían profundizar los problemas actuados relacionados con la actividad minera. Finalmente, este pronunciamiento realiza propuestas para mejorar esta ley que deberían ser tomadas en cuenta en la discusión de la misma. Por todo lo anterior, la pregunta es inevitable. ¿Qué se necesita cambiar para lograr una Venezuela donde se respeten los derechos humanos ambientales y seamos un país sano, próspero y seguro? Lo primero y principal es que necesitamos una transformación profunda de las políticas públicas. Políticas que no vean la naturaleza solo como un recurso a explotar, sino como la base de la vida. Por lo tanto, regulen y controlen y sancionen la contaminación. Protejan a las comunidades de los efectos del daño ambiental. Generen empleos dignos sin destruir el ambiente. Planifiquen ciudades habitables. Protejan las fuentes de agua. Y protejan a la población de los efectos del cambio climático. Asimismo, necesitamos programas educativos ambientales que lleguen a todas las personas, porque la defensa del ambiente y la conservación de la naturaleza es una tarea de todos y que nos debe interesar a todos. Porque al final, defender el ambiente es defender algo simple y poderoso, la posibilidad de vivir bien, todos, juntos en Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado el mensaje del doctor Alejandro Álvarez. Nos habla sobre la vida digna que todos nos merecemos. Nos llama a reconocer la interdependencia que existe entre todos los elementos presentes en este planeta. Dependemos unos de otros para poder garantizar la vida. Nos conduce ese discurso hacia la noción de la ecología integral como enfoque para reinterpretar nuestra vinculación con la naturaleza y valorarla desde otra perspectiva. Es un poco el planteamiento que domina el discurso de la Red Eclesial Panamazónica, que precisamente hoy se está reuniendo aquí en su núcleo de Puerto Ayacucho. Antes de entrar al final de nuestro programa por el día de hoy, pues queríamos expresar nuestro reconocimiento a la vida
del doctor Luis Yarzábal, quien falleció ayer o anteayer, no estoy seguro. Doctor Luis Yarzábal fue fundador del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, CAICET. Fue el primer comisionado de Ciencia y Tecnología en el estado de Amazonas. Un hombre que hizo invalorables aportes a esta región, ayudando en la formación de talentos locales en el área de la salud, ayudando a aquellas poblaciones en los lugares más inaccesibles del territorio. Yo creo que la sociedad amazonense le debe honrar su vida. Que descanse en paz. Vive tus derechos, un programa para sentir y vivir las luchas de los pueblos que exigen sus derechos. Bien, a las 11:52 estamos llegando ya al final de esta emisión de Vive tus Derechos. Lo vamos a hacer con la consabida frase para la reflexión. Lo haremos en torno a esa palabra que está tan en boga en estos días, el salario, ¿verdad? Esta frase se la debemos al Papa Francisco y dice lo siguiente: no hablamos solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre o liberador, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El Papa Francisco. Bien, hemos llegado al final de esta emisión de Vive tus Derechos. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Tengan ustedes un feliz resto del día y todos los días por venir. Yo tengo derecho. Tengo derechos. Todos tenemos derechos. Tenemos derechos. A una familia, A expresarme con libertad. A la alimentación. A la salud. a un hogar. Vive tus derechos, Oficina de Derechos Humanos por la vida y la justicia de los pueblos amazonenses. Ya comienza Vive tus derechos.